¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos otra vez a este canal, el canal de entrevistas, en donde, pues, como ya lo saben, platicamos con personas que generan conocimiento, arte, cultura y todo aquello que nos lleva a ser una mejor sociedad, que tiene un impacto en nuestra persona y ser mejores personas a la vez. Yo soy su amigo Mario Rangel. Antes de que se me olvide, por favor, no sea malito, regálenos un like, una suscripción al canal y comparte este video. Compártalo con sus amigos, familiares, con quien usted quiera, pero háganos llegar a más audiencia para poder seguir generando este tipo de contenido. Y bueno, tengo el honor de presentar a una mujer que es una experta en temas de historia, pero antes que nada, pues quiero que nos platique de ella, ¿no? Eh, Está con nosotros la historiadora Alondra Domínguez. Alondra, ¿cómo estás? Buenos días, Mario. Aquí con el placer de saludarlos y de compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y oye, antes que nada, eh, pues platícanos a los que nos ven, nos escuchan, ¿quién es Alondra? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué no hace? Cuéntanos. Pues mira, Mario, en pocas palabras, bueno, soy mexicana de Pachuca, Hidalgo, ¿no? Trabajo en la Universidad de Hidalgo y, bueno, ¿quién es Alondra en cuanto a la historia? Involucra un poco de mi historia, precisamente. Soy historiadora de México, como lo mencionaste, por la Universidad de Hidalgo. Y bueno, tengo una maestría en ciencias sociales y un doctorado en ciencias sociales, pero en el área de estudios históricos y antropológicos en historia, obviamente, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo llegué a esto? Y de verdad es que mi historia data desde cuando tenía yo 4 años. Sí, o sea, a los 4 años en un noticiero que veían mis abuelos en la mañana, un día de la semana, no recuerdo qué día, estaban pasando un reportaje que hoy en día que sé que es trabajo de rescate, ¿no? Trabajo de salvamento de arqueólogos en Chichén Itzá. Entonces lo tengo muy grabado. Eso ellos lo estaban viendo en el noticiero, me parece que era con Guillermo Ochoa, porque fue en los 80s. Yo tenía 4 años y hoy en día tengo 43. Entonces fue en los 80s y lo estaban viendo y de verdad eso se llama amor a primera vista. Yo volteé, veo a los reporteros preguntando y atrás se veía ruinas de Chichén Itzá, que no son ruinas, ¿no? Pues hoy en día tienen un trabajo de salvamento maravilloso, pero y que hablaban de los mayas y decían, fueron minutos, pero yo volteé y le dije a mi madre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está pasando en la televisión? Y mi mamá, obviamente mi mamá, pues no historiadora, no inmersa en la historia y la antropología, contesta, me dice, es una cultura que había en México, así me dice, algo así como los aztecas. Esa fue la respuesta que recibí, ¿no? Pero de verdad yo lo describo, algo en mí saltó, en mi corazón, así, boom. Tenía yo 4 años y yo dije, yo quiero hacer eso. No sé lo que hacen, hoy sé que soy arqueólogo, yo soy historiadora, pero dije, yo quiero hacer eso. Y desde ese día, cuando tenía 4 años, toda mi infancia y mi vida, lo que yo soñaba era hablar y divulgar, y bueno, primero aprender, ¿no? Sobre los mayas. De esta manera, pues, ya poco a poco de chica, porque además de chica uno quiere leer, pero no sabes qué leer, ¿no? Entonces, obviamente, te encuentras con cosas de los mayas paranormales, cosas pseudocientíficas, de muchos fanáticos, pero con desconocimiento, ¿no? De lo que es el pasado prehispánico. Así fueron mis primeros acercamientos, porque además en mi familia, pues nadie estudiaba historia, eran comerciantes, o sea, tampoco eran de vida académica. Entonces, sí empecé mis primeros encuentros, de momento claro que me encontré con textos interesantes de lo que hoy en día sé que son investigadores, pero así fue, ¿no? Entonces siempre dije, eso es lo que quiero ser, eso es lo que quiero ser, eso es lo que quiero ser. Y primero, bueno, estudié una primera carrera, soy maestra de inglés y la razón por la que la estudié es porque cuando yo estaba en la prepa, que eran los 90s, entre el 94 y el 97, muchísima de la literatura que te acercaba ya de manera científica al mundo maya estaba en inglés. Entonces, lo primero que decidí, tenía que aprender la lengua,
para que todo texto que tuviera que leer lo pudiera leer, no nada más lo que estaba en español. La verdad es que es una ventaja porque eso me dio una primera carrera y una carrera muy útil porque toda la gente quiere aprender inglés y entonces en todos lugares hay trabajo. Si bien como docente hay poca valoración, ¿no? Y los sueldos no son muy buenos como maestro de inglés, pero siempre hay trabajo. Entonces de esa manera tuve esa primera carrera, pero obviamente en mí siempre estaba, mi objetivo siempre fue, yo voy a estudiar mayas, yo voy a estudiar mayas, yo voy a estudiar mayas, yo voy a ser historiadora. Solamente eran como pequeñas pausas o curvas que tomaba para el objetivo para poder lograrlo. Y bueno, así llegué a estudiar la carrera de mis sueños, ¿no? La carrera de mis sueños, la de siempre, cuando la gente le pregunta, ¿no? A los niños, bueno, mejor dicho ya a los adultos, oye, ¿y cuáles eran tus sueños? ¿Qué querías ser de niña? ¿Cuál era la carrera? Yo siempre voy a decir, pues la que tengo, que yo desde niña quería ser historiadora. Oye, qué historia. Sí, por eso digo que la historia está un poco de mi historia. No, qué bien, dicen por ahí que quien trabaja en lo que le gusta jamás tiene que trabajar y creo que pues es tu caso, ¿no? Oye, una pregunta. Cuando tú decides ser historiadora, pues mucha gente en México dice que pues de eso generalmente no, literal te lo dicen, ¿de qué vas a vivir? Te mueres de Te hambre. vas a morir de hambre. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué te dijeron a ti? Eh, yo creo que lo primero, tristemente hoy en día, hoy, lo que vivimos hoy en el México actual, ninguna carrera es garantía de nada. Y en todas te enfrentas o una a desempleo o dos. Aquí hay muchísima competencia. Por ejemplo, la gente que sale de derecho, hay mucho trabajo, sí, pero tienen una cantidad de competidores que muchos de ellos terminan no trabajando en lo que estudiaron. Pero yo creo que esto está por encima de la carrera que elijas. Obviamente lo sé porque puedo dar testimonio de lo que es vivir como historiadora. Eh, pero en un inicio, obvio, mi mamá me respetaba porque además, como insisto, como mis papás eran comerciantes y eran un restaurante conocido, que se de Pachuca, pues sus hermanos de mi mamá son los primeros que empezaron como a estudiar una carrera. Yo era la generación que venía. Y era nada más ¿de qué vas a trabajar? O sea, como no mucha preocupación. Y como yo tenía una carrera anterior, como primero fui maestra de inglés, pues como que eso de alguna manera es como, pues es su sueño, ella quiere estudiar y trabajar, ¿no? Pero obviamente, fuera de ahí, la gente que te encontraba, la gente que te llegaba a preguntar, son preguntas similares a las que tú me hacías, Mario. Y la realidad es que una vez ya siendo historiadora, puedo decir que como también soy maestra de inglés, que te encuentras con las mismas dificultades que en otras carreras, o sea, que no son más, es una mentira, eso es una mentira. No la tienes más difícil por ser historiador, no la tienes más difícil, la tienes como otra persona que sale por una licenciatura. Ciertamente tenemos un problema en México, el menosprecio que hay a las humanidades no existe. Pero yo, por ejemplo, te voy a decir lo que aprendí y lo que les digo a mis alumnos a la licenciatura en Historia de México. Esto se trata de aprender a cacarear nuestro huevo. ¿Sí? Pues si no lo cacareas, la gente no sabe lo que haces. Por decirlo en términos de contratación y de laboral, no sabe lo que vendes. Ni sabe por qué es necesario que lo haga un historiador y no lo haga un aficionado a la historia, pero que no es historiador. Es un abogado, un contador, un economista, un comunicólogo. No. Ellos saben, pero saben de su rama. Historia es algo muy es diferente, necesita de sus propias metodologías, de sus herramientas, de sus conceptos. Y por qué es importante que lo hagas tú y no la haga alguien que no tiene esa profesión, sino que ellos hagan, pues, para lo que estudiaron, zapatero a tus zapatos. ¿Qué pasa entonces? En mi caso, un poco, y también hay que verlo así, porque tampoco puedo dar falsas esperanzas de lo que no es. A mí yo creo que me ayudó mucho. Yo terminé historia en junio, julio, y en agosto yo ya estaba dando clases de historia. O sea,
no tuve momento de desempleo, nada más en lo que, porque todavía era más ahí como pasante, tuve la pasantía y empecé a trabajar. Obvio, te ayudan otras herramientas. Cuando eso sucedió, yo ya tenía dando clases de inglés 10, 11 años. Entonces, pues sí, porque además empecé a dar clases de inglés a los 20, muy pequeña. Entonces, ¿qué sucede? Una de las desventajas, insisto, a la que se enfrentan muchos recién egresados es la falta de experiencia. Pero eso no solo en historia, ¿no? En varias cosas. Entonces, yo no tenía esa desventaja. Si empezaba por la docencia, yo ya tenía 10, 11 años siendo docente. Eso, pues, te da un plus, te hace contratable. De hecho, la primera escuela que trabajé fue en una escuela que yo daba inglés, pero a partir de ese año iba a dar inglés e historia, ¿no? O sea, pero ya tenían, ya como que conocían mi trabajo, ya saben, no nada más en el caso de docencia, de verdad es que yo siempre voy a respetar a los compañeros. Hoy en día tengo la fortuna de dar clases en una universidad, pero siempre, y permito el espacio para hablar a nombre de todo docente que trabaja en educación básica y en especial por aquellos que trabajan en educación básica y pertenecen a las escuelas particulares, porque la mayoría vive muchas más presiones que en una escuela pública, pero sin las prestaciones, sin los salarios y sin la protección que se recibe en un sector público. Realmente son gente en su mayoría muy comprometida, errores tenemos todos, pero muy comprometida, pero sumamente mal pagada. Es más, me atrevo a decir, en muchos casos, explotada. Y parte de conocer todo ese ambiente, pues yo ya lo conocía cuando yo fui historiadora. Entonces, ya sabía cómo moverme porque tenía 10 años haciéndolo en inglés, ¿no? Entonces, eso me permitió entrar. Pero, ¿qué pasa aquí? Y ahí se va un consejo para todo aquel que quiera aventurarse en las páginas de la historia de su propio pasado, porque es nuestra historia, ¿no? Para todo aquel. Hay muchas formas de trabajar como historiador. Hay quien se puede ir a la docencia. Hoy en día, insisto, sigo siendo docente, pero en la universidad. Doy clases en la carrera de Ciencia Política y en la carrera de Historia de México, precisamente. Entonces, puedes dar docencia. Hay gente que puede trabajar en archivos. Hay gente que no le gusta ser docente. Hay gente que puede trabajar en archivos. Hay gente que puede trabajar como asesores de guías de turistas, de dar talleres y formarlos. Hay gente que puede trabajar en zonas arqueológicas. Es más, hay personas que a veces dicen, ay, no trabajas de guía de turistas. Si eres arqueólogo o historiador, es denigrar la historia. Sí, pero poniendo los pies en la tierra. Cuando el trabajo es tan difícil en México, pues trabaja de todo lo que te permite tu carrera, ¿no? Del abanico de opciones que te dan. Yo digo, bueno, de hacerlo a no tener trabajo, pues mejor hazlo, ¿no? Claro. O de trabajar haciendo otra cosa que no es para lo que estudiaste y que no es lo que querías. En lo que te metes, te insertas en el campo o en la rama que sí querías de la historia. Otra forma que lo estamos haciendo justo ahora es la divulgación. O sea, por ejemplo, yo en un momento, cuando tenía como 3 años de haber terminado historia, me invitaron a conducir un programa de radio por internet que se llama Radio Ciudad Plástica. Bueno, la estación se ganaba así, el programa lo bautizamos como La Historia y sus mitos. Yo lo conducía y presentaba, y luego tenía invitados, se les presentaba el tema, pero me refiero que las opciones empiezan a ser muchas. Y obviamente, mi favorito, mi campo favorito de la historia, lo que siento que me hace historiadora de verdad, pero esa es mi postura, no toda la gente que estudia historia lo tiene que ver así, es la investigación, porque es cuando realmente estamos historiando, es cuando realmente estamos produciendo algo que le llamamos historiografía, que es la historia escrita, es cuando realmente estamos produciendo, y en mi caso que desde niña soñé hablar de mis mayas, pues yo soñaba que aún muerta me leyeran sobre los mayas, y eso se llama investigación, ¿no? Pero obvio, sí el camino para la investigación, ahí también les digo a todos, porque luego pues se sienten atraídos por la investigación, pero sí les digo, bueno, si historia te quejabas de leer interminablemente y no tener vida social, porque así les pasa, ay, es que no tengo vida social. Y yo siempre les digo, bueno, como mi amor ha sido la historia, no tengo problema en dedicarle mi vida a la historia.
Pero, ¿qué pasa? La investigación sí requiere de más, sí requiere de que le sigas, es decir, de posgrados, ¿no? Sí requiere que para ser, te llames investigador, pues antes se decía una maestría. Hoy en día yo me aventuraría a decir que sí tienes que llegar al doctorado, ¿no? Para que podamos tener el título nobiliario de investigadores. Oye, Alondra, precisamente a ese punto, qué bueno que lo tocas ahorita, ¿cómo es la vida laboral de alguien que tiene un doctorado en historia? Vuelvo al punto. Infortunadamente en México, pero ese es un problema de no valorar lo profesional. Infortunadamente en México, el ser doctor no nos garantiza nada, la realidad. Pero te ayuda. O sea, no se cura tu vida cuando tienes un título de doctorado. No nos imaginen ganando 40, 50 mil pesos, porque no es cierto. Los sistemas, el recurso federal que se destina a CONACYT para proyectos, para investigadores y para las universidades para contratar investigadores, es decir, personas con doctorados que hagan investigación, cada vez es menos y nos está pegando mucho. Si siempre fue difícil, hoy en día es más. Yo, por ejemplo, le voy a decir, yo amo mi trabajo, pero yo tengo horas como maestro de asignatura. Yo no tengo una plaza de investigador. Afortunadamente, hay la posibilidad de concursar para el Sistema Nacional de Investigadores. Es un proceso muy rigorista, dictaminado, vamos, no sabes quién te va a evaluar, ni ellos saben quién eres, que pertenecen a CONACYT, y entonces hay mínimos de requisitos. El mínimo requisito es, por ejemplo, que tengas un doctorado y que tengas ciertas publicaciones y lo siguiente, porque luego la gente dice, no, a mí me hablan, pues dame la nota para tal periódico, tal. No, no es así. Eso, sí, es muy difícil, de verdad, para eso no es así. Hay revistas que pertenecen a un catálogo, o sea, que son arbitradas, que son las que CONACYT acepta. Hay trabajos que nos cuentan, pero como divulgación, no como producción científica. Entonces, es un relajo, es sumamente difícil, pero aún así existe esa posibilidad. Entonces, hoy en día yo, claro, la universidad me paga como docente, aunque hago docencia y investigación, pero el Sistema Nacional de Investigadores, al cual pertenezco en nivel candidatura, que es la primera, el primer nivel, el nivel más pequeño, pues me paga mensualmente por hacer una investigación. Y qué bueno, porque si no, todo lo que hago de investigación era realmente por amor al arte, ¿no? Por amor al arte. Que hay otra cosa, Mario, o sea, por ejemplo, en mi caso, y que eso existe en varias carreras, no nada más en historia, eso existe, pero luego la gente lo desconoce. Tanto en la maestría como el doctorado yo lo hice en un programa de excelencia académica, PNPC, y estos programas que también pertenecen a CONACYT, recibes una beca, es decir, te pagan por estudiar. Si son rigoristas, si lo son, si son muy rigoristas, sí te exigen mucho, pero vamos, yo al final del día digo, pero te están pagando por estudiar. Cuando terminas, no nada más te mantuvieron en ese momento, sino ya saliste con un grado académico encima y en la academia, por decirlo así, fuera de la academia a lo mejor la gente lo desconoce, pero en la academia cuenta mucho más un posgrado PNPC que cualquier otro posgrado. O sea, porque estos posgrados compiten, se rivalizan en el mundo, en universidades fuertes, ganas mucho respeto. Yo afortunadamente les agradezco a los dioses prehispánicos, pues soy egresada de programas PNPC y eso es como un puntito más que me facilitó la incorporación al Sistema Nacional de Investigadores, que hoy me pagan precisamente por hacer lo que amo, que es investigar. Oye, y tocando este tema de la investigación prehispánica, tú comentabas que siempre te sentiste atraída por los mayas. Cuando empezaste a aprender y a investigar esta cultura, ¿qué fue lo primero que te encontraste? Fíjate, Mario, es una pregunta muy interesante, porque lo primero que digo es que cuando estás chiquito, yo entré a la secundaria y prepa, me compraban mis papás. Yo me acuerdo, tengo una Arqueología Mexicana, que es la revista de divulgación de arqueología más importante en toda América Latina, Editorial Raíces en México. Mi primera Arqueología Mexicana, y la tengo en mis estantes de libros, es del 94.
O sea, yo tenía, acababa de cumplir 15 años, 15, del 94, y obviamente me la compraba Vistapaz. Pero fuera de ahí, pues llegabas a ver un libro, por ejemplo, en ese momento en el Café de Sanborns, en la librería, porque era más en Pachuca, era difícil. Venían las ferias de libro que precisamente trae la universidad, y las ferias de libro eran en agosto, y entonces mi cumpleaños es en septiembre, y mi papá abuelo me adelantaba mi regalo de cumpleaños. ¿Cuál era adelantar? Es, pues como no sabemos qué libros quieres, porque ni los hay, ¿no? Ni los hay, porque pues fuera de arqueología mexicana en Pachuca ni los hay, pues voy a dar una vuelta y a ver qué quieres, ¿no? A ver qué quieres. A ver qué, porque no vayas a salir de pares, no se te compra una que ya tienes, o que no te gusta lo que digan, o que no es lo que querías. Aún así, insisto, todos vamos tropezando. O sea, yo era una adolescente de prepa secundaria, y obviamente ahí, claro que llegué a comprar cosas que hoy me daría pena, ¿no? Como de cosas pseudocientíficas o alienígenas, porque no sabes, no sabes. Es como cuando te da hambre y ves un buffet y comes hasta cosas que no son buenas para ti, ¿no? Que ni te van a dejar digerir lo demás bien. Eso sí, como similar. Pero bueno, ya en ese momento después, y esto sí me encantaría compartirlo, porque me parece que todas las personas que ingresamos a historia, tal vez les pase también a los que van a antropología, tenemos una idea preconcebida de la historia. Y tenemos una idea, por ejemplo, en México, bañada de una manera apabullante, que a mí me preocupa, me disgusta de hecho, de historia patria. Un discurso sumamente manipulado, acortado en unas cosas, incompleto en otras, y que además, vamos a decirlo en términos simples, la historia patria tiene la característica, les digo, es como una pastorela. O todos son ángeles o demonios, ¿no? O todos son malos, como si fuera un cuento para niños, ¿no? O todos son malos o todos son buenos. O los bandos. Y nada más lejos de la realidad que esa concepción. Porque lo que tenemos en la historia de México, de cualquier otro país, de una cultura, en el caso de los mayas o de otra, lo que tenemos son actores, algunos de ellos sí, con cosas muy negativas, sí. Pero algunos otros, que podrían llamarse héroes, como la historia patria los bautiza, con ese apelativo, como héroes, es que tú te das cuenta que hay astucia, hay un gran liderazgo, pero también tienes cosas que, por favor, eso no lo hace un héroe, hablando de ángeles y demonios. Entonces, brincar de esa parte a la otra, en los primeros semestres de historia, no nada más lo que vi con mis compañeros conmigo, sino lo que veo con las generaciones, cuesta un poquito dejar atrás lo que es historia patria y meterte a la historia. Y en el caso de los mayas pasó algo muy especial, que era mi guau, ¿no? No que era, son la razón por la que soy historiadora. En los años 80, antes de los años 80, en los 60 y los 70, el mayista, en el mundo de los mayas lo reconocemos como el mayista más grande que ha existido, Eric Thompson, un mayista destacadísimo. Pero Eric Thompson aportó muchísimo al mundo de los mayas, ¿no? Todo mayista hoy hemos leído a Eric Thompson o no eres mayista. Pero la visión que tenía Eric Thompson, y un poco tiene que ver con los tiempos de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial y del reacomodo en la Guerra Fría, Eric Thompson tenía una imagen cierta de los mayas, pero también idealizada, como que sociedades pacíficas que entran solamente en guerra en muy determinadas ocasiones, ¿no? Como, es verdad, en los mayas, por favor, hubo grandes astrónomos, o sea, pero no toda la gente es astrónoma. Es como si yo digo hoy, hay un descubrimiento en la NASA y ¡ay! Toda la gente del siglo XXI o no. O sea, hay personas que lo hacen. Obviamente Eric Thompson no dijo que todos fueran astrónomos, no. Los que lo leen, luego pues vamos entendiendo cosas muy rosas. Pero lo que voy es que la imagen en los 60s y los 70s que se había creado era que los mayas eran sociedades
pacíficas, ¿no? Les digo, casi como los pitufos que cantaban la todos juntos y que nunca se peleaban entre ellos. Además digo como los pitufos porque los pitufos son azules y el maquillaje ritual de muchos festejos en el área maya, mi favorito, el sacrificio humano, es precisamente azul. Entonces, por eso hago esa analogía. Y entonces, en esto, además se hace una comparación como antagónica entre mexicas y mayas, porque se decía, ay, esos mexicas, ¿no? Sacrificadores, que arrancaban del corazón y que se la pasaban en la guerra. Y los mayitas tan bonitos, pues no sacrificaban, no querían irse a la guerra, se la pasaban observando el cielo. ¿Qué pasa? Para los 80s, Linda Shell, una destacada mayista, empieza a descifrar las inscripciones, los glifos, y te das cuenta que lo que dice ahí está muy lejos de esa imagen rosa, porque hay toma de cautivos. ¿Por qué? Porque hay un programa propagandístico muy fuerte para los gobernantes, en los cuales ellos se legitiman, además de que porque les toca, según la rueda calendárica, o sea, además de todo el ritual que legitima su poder, tomaron cautivos, sometieron a otros señoríos, torturaron a enemigos. Y al igual que otros señoríos, al igual que es otra cultura mesoamericana, toman cautivos para la ofrenda máxima, que es el sacrificio humano. Entonces, uno, cuando está en historia, digo, seguramente habrá egresados, habrá personas que entran a historia y que si ya tuvieron, si son hijos de un arqueólogo, de un historiador, de un mesoamericanista, pues obviamente lo que ellos leyeron tienen una visión mucho más académica y real, pero la mayoría entramos con una idea preconcebida de lo que es la historia y una idea preconcebida y la mayoría de veces imprecisa o errada de lo que nos gusta. Yo te voy a decir una cosa, Mario, y lo voy a decir siempre. A mí la primera vez que me enfrenté con que los mayas si eran sacrificadores, me entró así como un colapso. Y quiero decir un colapso, es que me la pasé llorando, pero llega un punto en el que dices, a ver, esto es culpa mía, porque pues no leía lo propio, digo, no tenía por qué saberlo, caes en estas teorías rosas, porque además también la ciencia las llegó a manejar, esas posturas idealistas, pero la realidad es esta. Y el problema es mío, porque la que no está comprendiendo o la que desconoce un sacrificio soy yo, porque lo estoy juzgando desde mi visión occidentalizada en el siglo XXI. Si lo hacían, tiene que haber sus razones, que escapan a mi lógica de que yo no soy una indígena prehispánica, pero la que está mal, al igual que toda la gente que decimos que está mal eso, o que decimos que no existía porque pensamos que eso mancha la cultura, somos nosotros, y solamente está hablando nuestro desconocimiento. Cuando yo caí en esa cuenta, ese día, yo voy a decir, fue coyuntural en mi vida, porque ese día decidí, si esto es lo que me costó trabajo, a esto es lo que le voy a dedicar mi vida. ¿En qué he hecho todas mis investigaciones? En sacrificio humano. Oye, y precisamente hablando de estos temas, como tú lo mencionas, catalogándolo como historia rosa, ¿a qué crees tú que se deba que al día de hoy tenemos esas ideas de estas culturas mesoamericanas, ¿no? Ya sea aztecas, mayas, y tenemos idealizados, como tú lo mencionas, ya que se comportaban de alguna manera hasta bonitas, si quieres llamarlo, ¿no? ¿A qué se debe que tantos años después y habiendo tanta investigación atrás, se siga manejando de esta forma? Pues yo creo que, Mario, se debe en primera, la historia, ¿no? O sea, la historia académica. Yo les digo una cosa, en primera, como rompe mitos, ¿no? Como rompe mitos, entonces rompe corazones, ¿no? Así como Alondra llorando cuando lo del sacrificio, pero hay quien no lo supera nunca.
Entonces, lo que pasa es que hay que decir, o sea, podemos haber responsables en los sistemas educativos, podría decir, podemos en los planes de gobierno, porque controlan la historia patria, pero también hay una responsabilidad en los individuos, porque ¿qué sucede? No leo lo que no me gusta. Si algo me dice que Miguel Hidalgo inició, por ejemplo, Miguel Hidalgo, un movimiento de autonomía y que él no buscaba una independencia, pasa, ¿eh? Porque pasa si tú lo ves en los diarios cada año. Ah, ese investigador que nos dijo nos quiere quitar esta idea. Y lo hace la gente. Porque luego siempre nos disculpamos, es que el gobierno nos manipula. No, el que no quiso escuchar eso porque está publicado y se está divulgando fuera de las universidades eres tú. Cierto. Entonces, una cosa es que la gente nos enfrentamos a verdades, e insisto, es que no es nuestra culpa, pero debido a nuestras convenciones socioculturales, a verdades que nos incomodan y mejor seguimos leyendo lo que nos gusta, como si leyéramos una novela o un cuento de hadas. Sí, la verdad, ¿no? También yo a veces, la verdad es que nadie se enoja conmigo, digo que es un poco reflejo de las personas que somos en el país. ¿Nos gusta la verdad? Bueno, depende. Si me duele, mejor vivo en la mentira piadosa. Pues así pasa con la historia, ¿no? Mejor vivo en el relato mítico, alejado, en lo que me creé como mito fundacional, como mito de esas sociedades. Y no lo segundo también creo es que, bueno, sabemos que en México, pues, el hábito de lectura como que no se nos da, ¿no? No nada más en historia, o sea, puede ir a otras áreas. Y lo siguiente, claro, es, y ahí se tiene que ver, y ahí sí hay una responsabilidad, por ejemplo, con la educación, ¿no? Con la educación pública. Los programas se han ido cambiando poco a poco, porque ahorita estamos hablando solo con una historiadora, pero lo que ven los niños, lo que ve un chico en la secundaria, es lo que le dicen sus maestros y la propaganda que llegan a ver de algo de historia o de algo cultural en la televisión. Algunos de los maestros sí tienen un conocimiento científico de la historia, otros no, pero insisto, no es su culpa. ¿Por qué no es su culpa? Bueno, porque en la escuela que se formaron les dieron historia patria, o sea, no es su culpa de ellos, eso les enseñaron. Yo, por ejemplo, si es como un sueño, si es como un sueño, yo digo, podemos hacer tanto, si las normales, si en las reformas educativas se abre y se acuerdan que habemos especialistas en esto y dicen, oigan, vénganse, revisen los programas, los contratamos, ¿no? Revisen los programas, reescríbanlos o saquen puentes y denles taller a todos los egresados de las normales. O sea, ustedes fórmenlos como futuros profesores de historia. Estaríamos viendo resultados pronto, Mario. Porque entonces va a llegar la historia científica no solamente en los círculos de las universidades, no solamente en los congresos de historia en la que vamos investigadores, en la que van alumnos de historia. Vamos a estar viendo esa historia contada en sus palabras, pero desde pequeños. Entonces yo creo que es como multifactorial la razón por la cual se sigue en esta, en esta falsa, ¿no? Idea o concepción. Oye, bueno, lo que dices, la verdad, lo comparto completamente porque, pues vaya, desde el momento en el que tú empiezas a revolucionar y a cambiar toda esta información que estaba vaga, la empiezas a permear desde la base de los niños de primaria, secundaria, entonces inclusive cambia un impacto en la sociedad y la sociedad empieza a cambiar. Yo creo que es necesario, ¿no? La sociedad empieza a cambiar y créeme, o sea, de entrada no les caemos bien. Lo digo porque también soy parte de la sociedad. O sea, por ejemplo, una cosa estigmatizada, la conquista. Y cuando les decimos situaciones en que la conquista, claro que tenía líderes españoles, pero que la conquista está hecha por indígenas, o sea, a mí me preguntan, ¿pero por qué dices eso? Además me da risa, porque es como si yo voy al médico y le digo, me duele la cabeza y el médico me dice, oiga, pues primero veo si no desayunó bien o si es crónico, y yo le digo, no, usted está loco, es porque tengo un demonio. Es que ahí lo vemos muy claro, ¿no? O sea, ahí es como que, entonces,
Pero entonces cuando es en la historia, como es algo social, creemos que todos sabemos y la verdad es que no sabemos y que todos podemos opinar y además, insisto, se vuelve una verdad incómoda porque la creamos como parte de identidad y nos duela, pero porque no la entendemos, no nos tendría que doler. Entonces digo, bueno, lo primero que les contesto les digo, a ver, en un contingente, en una huesta cortesiana, lo primero, por cada guerrero español hay de 99 a 100 indígenas. En términos numéricos, ¿quién hizo la conquista? Claro. Que claro que eso enriqueció a la corona española, que claro que se explotaron, no claro, pero estoy en ese momento. ¿Y por qué? Bueno, yo les digo, porque para empezar nos ponemos así porque no conocemos la interacción que había en el pasado prehispánico. Si la conocemos, pues claro que rapidísimo lo entiendes. Hay que pasar de conocer eso para que entiendas por qué hubo tantas alianzas indígenas en contra de los mexicas. ¿A qué se debía? Entonces, ese tipo de cosas las dices y no te protesta el gobierno. O sea, mentira que siempre es el gobierno el que protesta. Lo que primero que protesta es la sociedad. O sea, a mí, por ejemplo, a tu servidora, que me da un risa, me han escrito para llamarme hispanofílica, para decirme traidora, quién sabe qué cosas, ¿no? Al principio te espantan, ya después como se da risa ese pan nuestro de cada día, pero me refiero que la propia sociedad, no toda, obviamente no toda, sectores, ciertas personas, reaccionan de manera negativa. ¿Por qué? Porque para ellos, en ese primer acercamiento se vuelve una verdad incómoda. Híjoles, eh, créeme que este tema es tan grande que ojalá y podamos agendar otra reunión para hablar ya exclusivamente de esto, porque sí es vasto, vasto. Pero híjoles, Sí. Alondra, el tiempo se nos termina. No sé si tengas redes sociales, página para quien nos está escuchando, se quiera poner en contacto contigo. Bueno, claro que sí. Lo primero, lo más informal, pero también al alcance porque está en un celular. Bueno, estoy en Facebook, como nos contactamos, con mi nombre como tal, Alondra Domínguez Ángeles, y una leyenda que dice amante de la historia. ¿Se sabe por qué? Alondra Domínguez Ángeles, ahí mismo en la red, bueno, eh, además, si ya quieren algo como mucho más académico, pues me pueden buscar en ResearchGate con mi nombre y la institución a la que pertenezco, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al igual que en Academia Edu. Y si no, bueno, está mi correo, si quieren se los digo para todos, mi correo personal, angelesalondra@yahoo.com.mx. Y un extra por ahí, si les interesa algo que no sea Mesoamérica, su servidora, porque soy egiptomaniaca, escribe para un grupo de información sobre Egipto y su cultura en Facebook también. Entonces, ahí también me pueden contactar cuando quieran leer algo de Egipto. Pues amigos, ya lo tienen ahí, híjoles, información completamente real de una investigadora que toda su vida ha dedicado a este tema de la historia y aparte pues es una apasionada de lo que hace. Sí. Alondra, se nos acaba el tiempo, no sé si quieras agregar algo más. Pues nada, Mario, esperar que después, si se da la oportunidad, les comparta algo del tema, porque siempre, cuando entendemos el sacrificio, yo les apuesto que cuando entendemos, cuando logramos entender, nos cambia la postura, dejamos de ser negacionistas, pero también dejamos de calificarlo, y más de uno queda enamorado de eso, se los aseguro. Wow. Pues bueno, amigos, ya lo vieron. Se nos terminó el tiempo, pero nos tenemos que ir, pero no sin antes recordarles que nos regalen un like, una suscripción al canal, comparte este video y píquenle a la campanita de las notificaciones que se encuentra de este lado, para que se entere cuando subamos contenido nuevo. Alondra, fue un placer platicar contigo. Estoy seguro que nos veremos próximamente. Cuídate mucho. Hasta luego, lindo día. Gracias.